Okay, good morning, ladies and gentlemen. It's a pleasure to be with. No, just okay, yes, ladies and one gentleman. It's a pleasure to be with you this morning. Entonces es un placer estar con ustedes esta mañana, chicos. Para el tema de hoy vamos a tratar el tiempo verbal futuro. Futuro. Vamos a iniciar con el futuro con will. En inglés tenemos dos futuros, futuro con will y futuro con going to. En este caso vamos a iniciar con will. El will es un auxiliar, auxiliar. El inglés pues tiene unas palabras que se llaman auxiliares, lo que no tiene el español, ¿sí? Por eso es que a veces es un poco complejo pues entender esto de los auxiliares. Sin embargo, realmente es más fácil el inglés con este tipo de palabras que el español sin esas palabras. Y ya vamos a ver por qué. Bueno, entonces en este tiempo futuro, pues hablamos sobre situaciones o hechos que uno espera que sucedan en un tiempo distante, ¿cierto? Generalmente cuando yo utilizo futuro con will, lo uso para hablar de promesas, peticiones, ofrecimientos, deseos o decisiones que yo tomo a partir de un hecho que sucede justo en este momento. Es una decisión instantánea. Bueno, miremos la primera imagen. La primera imagen, pues ven la línea del espacio-tiempo y enmarcado en azul con una interrogante, pues se ubica ese hecho que yo espero que suceda en un futuro. Entonces la oración dice, I'll buy you a present from London. Te compraré un regalo de Londres. Alguien le promete a alguien que le traerá algo cuando viaje a Londres. Entonces es una promesa. En la siguiente imagen, pues vemos que a alguien se le cayó una cuchara, alguien está comiendo, se le cae la cuchara y el mesero le dice, I'll bring you another spoon. Le traeré otra cuchara. Le traeré, le compraré. ¿Sí? Entonces, esta decisión la tomó en un momento, digamos, no es una decisión instantánea de un hecho específico. Por esa razón utilizo futuro con will. Le compraré, le traeré, lo ayudaré. Bueno, también podemos hablar de hechos que serán ciertos en el futuro, pero están ligados a una condición. Por ejemplo, en la imagen pues vemos que alguien está levantando una medalla. Entonces la oración dice, The winner will get a gold medal. El ganador conseguirá una medalla de oro. ¿De qué depende de que la consiga? Pues de ganar la competencia. Por esa razón, entonces eh, ese hecho está, digamos que, condicionado a que primero suceda algo, pues que logre que lo segundo eh, sea específico. Entonces, por esa razón, utilizamos futuro con will. Noten que aquí will es el auxiliar, ¿sí? También lo utilizamos en contracciones como won't para una negación, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Bueno. También lo utilizo Profe, qué para... pena. Dígame. Ya hablé con Ana María, que está trabajando en Pereira en la planta, entonces que la mandaron para allá por unos días, entonces que si por favor ella se puede comunicar con usted para desatrasarse con las tareas y todo. Sí, claro, dígale que me puede escribir al WhatsApp, no hay problema. Ah, bueno, listo, profe, ya le digo. Bueno, listo, chicos. Entonces, continuando, tenemos que um, este tiempo verbal, pues también lo utilizo para hablar de predicciones que son basadas en opiniones, o sea, en una posición personal, más no es garantía de que ese hecho vaya realmente a ocurrir. Entonces, por esa razón, yo puedo utilizar expresiones como I think, I don't think, probably o I'm sure. O sea, yo creo, yo no creo, probablemente estoy seguro. Miremos la primera imagen. Entonces dice, I'm sure you will do well in the new job. Estoy seguro que lo harás bien en el nuevo trabajo. Es una opinión personal, ¿sí? Más no tengo la certeza de que así vaya a ser. Por esa razón, utilizo la expresión I think. Yo creo, o yo pienso. Bueno, en la segunda, pues yo puedo decir, Do you think we will use flying cars in the future? ¿Crees que usaremos coches voladores en el futuro? Bueno, entonces es una postura personal, más no es un hecho real. Está basado pues en evidencias reales de que eso vaya a ocurrir. Entonces,
Básicamente, este tiempo futuro con will es un tiempo futuro que es incierto. No tengo la certeza de que vaya a ocurrir. Contrario con el tiempo futuro con going to, que es el que veremos la próxima clase. Entonces, este futuro con will, definitivamente hechos inciertos, cosas que yo no tengo la certeza de que vayan a ocurrir. Bueno, ahora, en la estructura gramatical, pues vamos a tener en cuenta que siempre voy a utilizar el auxiliar will, para poder conjugar ese verbo en futuro. Bueno, entonces, vamos a ver de qué se trata. Pero antes les pregunto, ¿está todo claro hasta allí? ¿Alguna duda? ¿Preguntas, dudas? Bueno, parece que no hay preguntas y tampoco hay dudas. Bueno, sigamos pues entonces. Esto no es necesario que lo copien, chicos, ya que este material está en la plataforma, ¿sí? Todo está allí. Entonces lo pueden consultar, lo pueden descargar y lo consultan de allí. Bueno, entonces vamos a conjugar, vamos a hacer estas oraciones teniendo en cuenta la estructura gramatical. Bueno, entonces tenemos que en futuro vamos a hablar de la conjugación verbal haciendo uso de will. Entonces tenemos el sujeto. Vamos entonces a hacer esta oración. El sujeto es Robert and Paul. Allí está. Entonces esta es de quien yo voy a hablar. Robert and Paul. Listo, allí lo tengo. Luego, entonces me indica que debo utilizar el auxiliar. Bueno, entonces ya sabemos que el auxiliar de futuro es will. Siempre vamos a utilizar will cuando es ese futuro que es totalmente incierto. Robert and Paul will, bueno, ya lo tengo allí. Ahora, debo utilizar el verbo. El verbo es el verbo to be. Pero como tengo el auxiliar allí, el verbo queda otra vez en infinitivo. Es decir, tal cual. No hay que alterarlo, ni quitarle, ni ponerle, ni agregarle. ¿Por qué razón? Porque tengo el auxiliar. Eso no existe en el español. Por esa razón es que nuestro idioma es más difícil que el inglés. Robert and Paul will be. Ahora sí, entonces sigo con el complemento. Luego sigo con el lugar. In London. Y luego el momento. Next summer. Allí está. Entonces digo, Robert and Paul will be in London next summer. Estarán en Londres el próximo verano. Pero realmente van a estar, ya tienen los tiquetes, ya tienen la visa. No. Entonces por esa razón es un plan o un deseo. Que yo no tengo la certeza que vaya a ocurrir. Ahora, voy a hacer la pregunta. De acuerdo a la estructura de la pregunta, entonces dice que debo iniciar con el auxiliar. Will. Listo, ya tengo el auxiliar allí. Luego el sujeto. Como previamente ya los mencioné, a Robert and Paul, lo que hago es reemplazarlos por el pronombre. Will they, y luego el verbo. Will they be, allí está el verbo. Entonces, noten que el verbo to be, a pesar de que en presente se conjuga con am, is y are, en futuro no, porque tengo el auxiliar. Will they be there next summer? Ahora, con la palabra there, yo reemplazo el lugar. La utilizo para reemplazar el lugar. There, que en inglés pues significa allí. There. ¿Dónde allí? Ah, in London. Allí está. Bueno, entonces, de manera afirmativa, yo respondo, yes, they will. Entonces, este tipo de preguntas, recuerden que solamente admiten dos respuestas, una afirmativa y una negativa. También recuerden que en inglés yo siempre respondo con lo que preguntan. Si preguntan con do, respondo con do. Si respondan con does, si preguntan con does, pues respondo con does. Si preguntan con will, respondo con will. Ahora, la contracción siempre será won't. No, they will not o no, they won't. ¿Sí? Haciendo la contracción. Ahora, negamos lo anterior. Yo voy a decir, ellos no estarán en Londres el próximo verano. Ellos, entonces they, el auxiliar will, la partícula negativa, not, el verbo be, y agrego el complemento, there, next, summer. Entonces, ¿cuál es la clave? Tener en cuenta el uso del auxiliar. Y lo bueno de utilizar auxiliares es que el verbo
queda tal cual, tal cual. No se altera, no se cambia, no hay que agregarle, no hay que quitarle, no hay que ponerle. Bueno, y está la negación ahora. Voy a hacer una double H. Double H. Entonces recuerden que la estructura de la double H es la misma estructura de la pregunta inicial, pues que yo previamente ya había construido, ¿cierto? Es la misma estructura. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Es muy fácil. La copio para que me sirva para basarme en la double H. Entonces, listo, aquí la tengo. Es la misma pregunta, chicos, miren. Will they be, es la misma estructura. ¿Qué hago yo? Solamente le antepongo lo que quiero saber. El qué, el cómo, el cuándo, el por qué, el de quién, el para quién. ¿Sí? En este caso, pues entonces voy a preguntar when. When significa cuándo. Entonces recuerden hacer una revisión de las double H. Es bueno. When will they be there next summer? Ahora, como when significa cuándo, ¿qué creen ustedes que está sobrando en esta oración? ¿Qué sobra? Next summer. Exacto, next summer. That's very good, Camila. ¿Por qué next summer? Porque si la pregunta hace referencia a un momento, pues ¿para qué lo voy a indicar allí? ¿Cierto? When will they be there? ¿Cuándo estarán ellos allí? Ah, ok. Entonces, siempre la respuesta a este tipo de pregunta siempre va a ser una oración afirmativa. ¿Sí? Afirmativa. Como yo previamente ya la había mencionado, pues yo ya tengo una oración afirmativa la cual menciona el lugar, London, next summer, haciendo referencia al momento, pues simplemente la tomo y la uso como respuesta. Robert and Paul will be in London next summer. Recuerden que en when hace referencia al momento. Y next summer es el momento que allí se indica. Bueno, entonces, ¿está claro hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta, duda, Mr. Jowen? Sofía, preguntas. Alejandra, Lady. Bueno, este tiempo verbal es muy sencillito, listo. Entonces, esta oración la van a hacer ustedes solitos. La siguiente. Vamos a hablar solamente de Robert. Bueno, entonces van a hacer esta oración. Y vamos a decir que los humanos viajarán algún día a Marte. ¿Sí? Entonces van a hacer ustedes esta oración. Recuerden, utilizar el auxiliar para conjugar el verbo. El auxiliar en futuro entonces es will. Esperen, por favor, yo voy borrando esto aquí. De igual manera, pues ustedes solamente es que copien la oración allí, ¿sí? Entonces hagan en el cuaderno o en la computadora, donde lo tengan. Cuando ya la tengan hecha, entonces la corregimos entre todos. ¿Listo? Bueno. El verbo en esta oración es travel, que es el verbo viajar. Bueno. Profe, yo tendría que poner de humans. No, No humans los humanos, solamente. solamente humanos. Sí, porque humanos solamente hay unos.
Have you finished, Alejandra Martínez? Okay, that's good. Valentina Hoyos, have you finished? Camila López. Okay, that's good. Mr. Jowin. Mr. Jowin está muy calladito, ni siquiera lo hemos visto. Ok, ahí está. Sofía, have you finished? Okay, Lady, do you finish? Bueno, Lady también está muy calladita. Ok, that's good. Listo, ¿quién lo hace, chicos? Sí, profe. Listo, ¿cómo quedaría? Robert will be travel to Robert. Otra vez. Léelo otra vez, por favor. Robert will be travel to Mars someday. Bueno, ¿qué está sobrando ahí? Ahí sobra algo. ¿Qué sobra? ¿Quién me dice qué sobra? Profe, no lo estamos haciendo con humans. Ajá. Y aparte de eso. Y el verbo que no es be, sino travel. Ajá, exacto. That's good. Entonces, tienes que tener en cuenta que ya no estamos hablando de Robert, sino que ya estamos hablando de humans. Y que el verbo ya no es be, sino que el verbo es ¿cuál? ¿Cuál es el verbo? Travel. Entonces yo diría, humans will travel to Mars someday. Los humanos viajarán a Marte algún día. Profe, y si lo hacemos al revés, quedamos hablando como raro, porque yo lo puse al revés. Al revés, ¿cómo? Los marcianos viajarán a la Tierra algún día. Yo sí tenía la duda, entonces ahí quedé hablando como una indiecita. No, porque ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Yo puse humans will travel, ¿cómo se dice? Someday. Someday to Mars. Bueno, no es que esté mal, pero lo gramaticalmente correcto es hacerlo así. Primero mencionar el lugar y segundo el momento. Listo, Lugar, momento. ¿Sí?
Bueno, entonces ya tenemos. Gracias. Humans will travel to Mars someday. Los humanos viajarán a Marte algún día. Pues de hecho ya están en inscripciones, chicos. El que quiera viajar, hay una fila tremenda inscribiéndose para viajar a Marte. Solo que el viaje es de un solo trayecto, no hay regreso. Pero igual se pueden inscribir, lo pueden hacer. Pero no hay regreso, solamente es un viaje de ida. Ok, listo. Entonces, question, ¿cómo sería la pregunta? Yo, profe. Listo, ¿cómo quedaría? Ajá. Oh, Dice, otra vez, will, otra vez. Ajá. bueno, will human travel to Mars someday? Ajá. Travel to Mars. Sí, someday. Someday. Otra vez, pronúncialo otra vez. Someday. Pero toda la oración, toda la oración. Ah, listo. Dice, will human travel to Mars someday? Someday es una pregunta, entonces al final debe subir el tono. Bueno, Listo. otra vez, pero esta vez lo vas a pronunciar más gomelo. Más gomelo, bien gomelo. Otra vez. ¿Y cómo es gomelo, profe? Yo- Mr. Jawin, ¿cómo es bien gomelo, Mr. Jawin? Es muy sencillito, miren, chicos. Will humans travel to Mars someday? Nosotros solemos hacer esto. Solemos hacer esto. Humans travel to Mars someday. Entonces, parecemos una grabación, ¿sí? Pero en realidad, pues uno no habla así. Uno habla muy, muy rápido. Y lo mismo pasa con el inglés. Ellos hablan muy rápido. Por esa Profe, razón, sí. qué pena, le hago una consulta, lo interrumpo. A el Sí, human se podría ahí reemplazar por el pronombre we, o sea, nosotros, sí, claro, porque hacemos Ok. parte de esa especie. porque hacemos parte. Ok, listo. Ajá. Porque no sabía si utilizar el they, o sea, ellos, o si nosotros, o sea, el we. Sí, nosotros. Sí, porque yo hago parte de esa especie, entonces por eso me incluyo ahí, ¿cierto? Ok, listo. Entonces yo diría de esta manera, Sofía. Will humans travel to Mars someday? Otra vez, Sofía. Will humans travel to Mars someday? Ajá, pero ese acento latino todavía sigue allí muy presente. Will humans travel to Mars someday? Como si estuviésemos en una película de Rambo. Will humans travel to Mars someday? Otra vez, Sofía. No, profe, porque ya respondí bien. No, porque hay que hacerlo hasta que nos salga bien, bien, bien chévere. Otra vez. Si yo hasta tengo enredada la lengua en español, imagínate en inglés, Ah, profe. mejor, te va a fluir mejor. Bueno, Inténtalo. will human travel to Mars someday? Ok. Aunque sigue presente ese acento con sabor latino allí, pero bueno. Ok, está bien. La idea es practicar, practicar y practicar. Ok. Positive answer. What is the positive answer? ¿Cómo sería? Respuesta. Afirmativa. ¿Qué pasó? Ninguno tiene la respuesta. Oh my God. Yes. We Quieto, quieto. will. Yes, we will. Sí, nosotros lo haremos. Yes, we will. Ok, respuesta negativa. No, we will not. O de manera contractada, won't. Esta es la contracción, ¿sí? Contraction. That's good. Ah, pero es que sacar esta. Bueno, dejémoslo así. Negative. Ahora neguemos esto. ¿Cómo sería esa negación? Neguémoslo. Humans will not travel to Mars. Otra vez. Humans will not travel to Mars. Está bien. Pero la palabra humanos en inglés se pronuncia humans. Humans. Human. Ajá. Humans. ¿Qué sigue luego?
humans will not Will travel not to Mars. to Mars. Es una tragedia, sería una tragedia para la humanidad que no lo hagamos. Bueno, humans will not travel to Mars. Ahora sí. With double H. Entonces, ¿qué podríamos preguntar con double H? Profe, yo puse, where will humans travel someday? Entonces, Ah, la ok. respuesta sería, humans will travel to Mars someday. Ok, where. Otra vez, entonces. Where will humans travel someday? Someday. Humans. Ajá, someday. Someday. Allí está. Ok. Profe, yo la puse así. When will be humans travel to Mars? Bueno, pero, ¿por qué sigues utilizando el be? Ay, perdón. Sí, porque el verbo de la oración pasada, pues era be. El verbo de esta oración es travel. ¿Sí? Travel. Entonces tienes que identificar cuáles son las palabras que vas a usar allí, pues para no cometer ese error, ¿sí? Where will humans travel someday? ¿Dónde viajaremos los humanos algún día? Bueno, entonces hasta allí está claro, chicos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Quejas, sugerencias, reclamos. Valentina Hoyos.